Fíjese que para hacer contexto de lo que vamos a conversar hoy día, es que el Ministerio de Salud ha constituido el primer Consejo Asesor de Salud Mental de este ministerio a través de la modificación al decreto 403. Y con el decreto exento 57 se entregan las facultades y las características que va a tener este organismo asesor en salud mental del Ministerio de Salud de nuestro país. Para conversar este tema, estamos en línea ya con Francisco Muñoz. Él es psicólogo, miembro del Consejo Asesor de Salud Mental del MinSal. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. A usted por su tiempo para entrar a comentar lo que significa este Consejo Asesor de Salud Mental. Demuestra lo primero, que aquí hay una intención evidente de poner un tema que ha estado por años debajo de la mesa. Así es un tema que ha sido bien postergado y es uno de los últimos temas, digamos, que están tomando prioridad en la agenda pública, en la agenda del Ministerio de Salud. Sí, claro. Y en ese aspecto, ¿cuál va a ser, en definitiva, las atribuciones que va a tener este consejo para cumplir el objetivo que la gente entiende? Hay un consejo asesor, significa que van a mejorar las condiciones, van a haber más psicólogos, más psiquiatras. ¿Es así o no? Ojalá fuera así. Efectivamente, el Consejo Asesor en Salud Mental es un órgano que se genera para poder contar con representantes de la sociedad civil, de sociedades científicas, de agrupaciones de expertos por experiencia que han vivido enfermedades mentales, que han sufrido con los problemas como la depresión, los trastornos de personalidad, la ansiedad, etcétera. Y todos nosotros somos un grupo de 13 personas que estamos en general apoyando la revisión de las orientaciones que salen del Ministerio de Salud con respecto, por ejemplo, a estos temas de las terapias de las terapias electroconvulsivas, por ejemplo, que han sido como bien comentadas en los últimos años, y otras temáticas que como va a ser los planes de demencia, etcétera. Ahora, nosotros como Consejo Asesor, como dice la palabra, podemos opinar, plantearle al Ministerio lo importante que es esta cosa o la otra, pero finalmente lo que manda es la ley de presupuesto. Sí, claro, que es un tema ya absolutamente, no sé cómo decirlo, pero esos presupuestos están tan complejos que de verdad cada vez que se asume una temática como esta, hace unos días tuvimos acá la gente de FONASA y nos hablaban de unas nuevas modalidades, de nuevos beneficios para quienes están afiliados a este sistema, a este Fondo Nacional de Salud. Claro. Y claro, Cristina les preguntaba, bueno, pero ¿cuánto hay de eso? Nuevas políticas o nuevas formas de apoyar y beneficiar a quienes somos personas que estamos enfermos y que necesitamos la atención en salud mental. Sí, ahí hay un tema bien importante que en salud mental nosotros hemos insistido harto con la gente del Consejo Asesor que el gasto en salud mental es inversión. Y eso es súper importante que lo empiecen a considerar los tomadores de decisiones, los empresarios incluso, porque si usted, si yo estamos con una mejor salud mental, estamos más motivados, estamos con mejor disposición, tenemos mayor atención y concentración, vamos a trabajar mejor en definitiva. Se entiende que los países que más invierten en salud mental, eso después genera también un impacto en la producción del país. Entonces no es algo que tampoco haya que mirar solamente con ojos de pensar en el bienestar, en la superación del sufrimiento y de las enfermedades, sino que también esto hace que el país progrese. Sin duda. Francisco, aquí hay varios temas que se van entrelazando.
¿Cuánto ayuda esto, por ejemplo, a la seguridad? Porque evidentemente una persona que está con problemas mentales es posible que pueda ser protagonista de un hecho de violencia sin estar con sus facultades completamente normales, ¿verdad? Claro, ahora ahí hay que separar un poco las cosas porque hoy día nos pasa mucho que pensamos que la violencia tuviera un correlato con una enfermedad mental. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces hay personas que, por ejemplo, en general, si uno empieza a mirar como las estadísticas, las personas que padecen trastornos mentales no son las que más cometen agresiones. Es más bien la persona que está ejerciendo la violencia con todas sus facultades mentales, probablemente, más que una persona que está padeciendo una enfermedad que muchas veces más bien son sujetos de abusos por parte de otras personas. Por eso es tan importante hoy día hablar del empoderamiento de las personas con trastornos mentales o con enfermedades mentales, enseñarles también cuál es el ejercicio de los derechos, porque en general si una persona está deprimida, está con miedo, etcétera, que son más o menos las emociones que están detrás de los problemas de salud mental, muchas veces tiende a no ejercer sus derechos más que abusar de los derechos de otras personas. Qué buen punto, Francisco, porque en definitiva hay una sensación de que la persona con temas mentales, con situaciones mentales que no están bien y que deben ser evidentemente atendidas por profesionales, son violentos, son peligrosos en definitiva. Claro, y uno se da cuenta, por ejemplo, que no es tan así. Probablemente cualquiera de nosotros cualquier persona en su sano juicio puede tener un arranque de violencia. Eso no es privativo de una enfermedad mental, al contrario. Y en este caso, las enfermedades mentales en general tienden a que las personas estén más inhibidas, o muchas veces esos eventos son un paréntesis en el curso de vida de la persona, responden a crisis y que muchas veces también se pueden prevenir. Claro, claro. Ahora, volviendo a este consejo asesor, ¿de qué manera se puede, por ejemplo, es recurrente y lo vemos en estudios donde los profesionales de la salud mental están mayoritariamente atendiendo en el área privada y no pública? Y nos encontramos con una gran sorpresa porque uno piensa que los psicólogos, psiquiatras que están en el área privada es por las remuneraciones. Y nos explicaban acá en el programa incluso profesionales que vinieron y decían, claro, puede haber un elemento, pero eso no es definitivo. La presencia nuestra, que mayoritariamente se advierte en el área de la salud privada, apunta necesariamente a cómo se atiende al paciente. Mientras en la salud pública uno tiene un horario restringido de atención a pacientes por la gran demanda que hay, ¿se entiende? Claro. En la salud privada uno cuenta con más posibilidad y más recursos en orden de tiempo para poder resolver una temática que está presentando un paciente. Sí, mire, yo creo que hoy día la situación del país es más o menos similar en el ámbito público y privado en cuanto a que, por ejemplo, usted va a buscar a un centro médico una hora con un psiquiatra. No la va a encontrar. Y probablemente la va a encontrar, claro, no la va a encontrar o se la van a dar más o menos para el mismo tiempo que se la darían en el COSAM o en el hospital. En cuanto a tiempos de espera. No obstante, yo creo que en el sistema público hay un tema que es muy valioso, que es el trabajo en equipo y que es el trabajo en red. Y eso uno a veces no lo encuentra en el sector privado. ¿Cómo es eso? Hagamos un poquito punto en eso. Sí, por ejemplo, miren, el COSAM trabaja un psiquiatra, con psicólogo, con asistente social, con terapeuta ocupacional, con enfermera, y existen equipos de trabajo. En cambio, cuando uno va a lo privado, uno va a un centro médico y uno va a un psiquiatra, va a un psicólogo, va a otro profesional, pero uno no tiene, digamos, certeza de que estos profesionales tengan una reunión de trabajo entre ellos para analizar mi caso, por ejemplo, o que
conversen con otro equipo para poder tener una opinión del caso y de las estrategias de intervención. Entonces, el trabajo en lo público en ese sentido se enriquece porque hay supervisión, hay trabajo de equipos, hay probablemente una forma de estructurar el tratamiento que es mucho más interdisciplinaria, podríamos decir, que en el mundo privado, porque en el mundo privado es muy difícil a veces que converse el psiquiatra con el psicólogo y que tengan una reunión, por ejemplo, para ponerse de acuerdo en cómo ir trabajando con un paciente. Eso sí se da mucho más en el mundo público. A pesar de del tema del tiempo, del horario dispuesto para cada paciente. Claro, porque así se enriquece la atención, porque hay una discusión detrás, o sea, el paciente quizás siente que tiene una hora con el psicólogo, pero ese psicólogo conversó también con el asistente social que lo está ayudando a pedir, por ejemplo, a ver alguna red de trabajo, por ejemplo. Eso en el sistema privado no existe. En el sistema privado uno no tiene, por ejemplo, asistentes sociales que te ayuden a mejorar el tema de las determinantes sociales que influyen en la salud, porque, por ejemplo, el nivel de escolaridad uno creyera que no, pero influye bastante en la salud de una persona y de una familia, el nivel de escolaridad de la madre, por ejemplo. Sí, claro, el poder percatarse de qué está sucediendo con sus hijos o con su entorno, evidentemente es una barrera que cuesta también sobrepasar cuando hay bajo nivel escolar, ¿o no? Claro, y muchas veces uno no sabe cómo pedir ayuda, dónde pedir ayuda. Hoy día todo tiene que ver muchas veces también con formularios, con solicitud a través de medios digitales, y esas son vías que hay muchas personas que están quedándose atrás al respecto de eso. Hoy día hay mucho apoyo que aparece, grupos de escucha en internet, chat donde uno puede desahogarse, o números de teléfono a los que uno puede llamar para pedir ayuda, pero también ahí se nos van quedando atrás algunas personas. Y nosotros creemos en el Consejo Asesor firmemente que el apoyo de pares es algo que el Ministerio debería desarrollar fuertemente para que se construya de mejor manera la salud mental en nuestro país. O sea, que el Ministerio pueda hacer alianza con organizaciones, con asociaciones, por ejemplo, de personas que han vivido las enfermedades y que pueden ayudar con su testimonio a quienes están empezando a vivir los procesos de recuperación. Uno de los temas que en su momento Cristina Cachicas me planteaba, me decía Miguel Ángel, en la salud pública mental, yo no puedo, si me vio el médico en enero o en febrero, el médico A, y no tengo la seguridad que la próxima hora la vaya a tener con él. Entonces hay como una descoordinación, porque a lo mejor con el otro profesional voy a tener que comenzar de nuevo mi situación para que comencemos a ver posibilidades de recuperación y atención de mi problemática. Y digo, decía 2 o 3 horas porque son las que hay la posibilidad de tener en el año en el servicio público. Claro. Sí, efectivamente hay una brecha bien grande. Hoy día lo que se financia como atención de salud mental es más o menos 1/5 de la prevalencia de trastornos mentales. Entonces eso significa que el país está destinando recursos para atender alrededor del 20% de las personas que se enferman, en este caso en salud mental. Entonces esas son las cosas que nosotros estamos trabajando desde el Consejo Asesor. Hoy día hay un proyecto de ley integral de salud mental y creemos que eso es un elemento fundamental. Hoy día está en discusión en el Senado
Así que yo creo que es súper importante que las personas que les interesa la salud mental puedan buscar de qué se trata este proyecto de ley y quizás empezar a tener estas mismas conversaciones con los senadores, los diputados de su territorio, para ver qué opinión tienen ellos y qué cosas les interesa a la gente que sus representantes en el Parlamento voten respecto de esta ley de salud mental. Tremendamente importante e interesante eso. Estamos en línea con el psicólogo Francisco Muñoz. Él es miembro del Consejo Asesor de Salud Mental del MinSal. Francisco, ustedes ya entonces están, de hecho, ya en plenas funciones. Sí, nosotros estamos funcionando desde octubre del 2022. Somos el primer consejo asesor que se ha formado y, bueno, como primer consejo igual hemos, como se dice frecuentemente, pagado el noviciado en cuanto a que es una relación distinta, no es como el comité asesor de las vacunas, por ejemplo, que es algo muy específico. Aquí tenemos que entrar a conversar, tenemos que entrar a analizar, tenemos que entrar a ponernos de acuerdo como colectivo de personas distintas en cuál es lo que pensamos también en consenso, es lo que debería trabajar el Ministerio de Salud. La conformación de este consejo, ¿quién la realiza? ¿Es por voluntad del presidente de la República, a través del Ministerio de Salud? ¿Cómo usted postuló? ¿Cómo llegó usted a este consejo? Sí, nosotros todos postulamos, se hizo una comisión asesora, una comisión electora, donde hubo un grupo de gente, salió un llamado del Ministerio de Salud a postular y teníamos que postular en 4 categorías. Había una categoría que era de expertos por experiencia, personas que han vivido enfermedades de salud mental, otra categoría que son familiares y usuarios de personas con problemas de salud mental que están organizadas y que trabajan por la salud mental. La tercera categoría era personas que representan organizaciones sociales de diverso tipo. Y la última categoría, la cuarta, está conformada por expertos del mundo académico y sociedades científicas. Entonces se forma un mundo de personas muy distintas que representan distintos mundos, pero que hemos logrado generar un colectivo para pensar, para entregar propuestas y para analizar las diversas documentos que en el Ministerio nos piden que podamos dar nuestra opinión. Ahora, ¿ustedes representan a la región metropolitana o a todo el país en general? ¿Cómo se hizo también? ¿Hay alguna selección desde regiones? Es una convocatoria abierta, pero bueno, como estamos acostumbrados, en general cuesta más que lleguen estas convocatorias a los márgenes, digamos, a los lugares más lejanos, y está conformado por personas de la ciudad venimos de Santiago, Valparaíso, Concepción, en este caso. Pero postularon personas de todas las regiones del país, de distintas organizaciones. Nosotros hoy día estamos trabajando como consejo en cómo se va a llamar al próximo consejo, que debería empezar a funcionar a finales de este año. Así que si hay personas interesadas, por ejemplo, yo fui apoyado por organización gremial de trabajadores de la salud, por asociaciones indígenas también, con las que he trabajado, y comités de vivienda, etcétera. Yo postulé como representante de organizaciones sociales. Entonces ahí personas que estén interesadas desde ya pueden buscar Consejo Asesor en Salud Mental, les va a salir bastante información. Nosotros tenemos un Instagram que hemos intentado levantar, mostrando un poco lo que hemos hecho, y que estén atentos, porque lo más importante aquí es participar. Sin duda, sin duda. Francisco, ¿y esto es una labor que ustedes hacen a honorem o tienen alguna
algún aporte que le entrega al gobierno? No, todo es ad honorem, es ad honorem y bueno, cada uno tiene sus funciones laborales, Claro. Y dentro de sus posibilidades participa y en general nos encontramos de manera virtual. Hay algunos encuentros presenciales que hace el Ministerio de Salud y nos encontramos en Santiago con los equipos técnicos y ahí se da esta conversación entre el mundo del ministerio y el mundo de los representantes de la sociedad. Sí, le hacía esta consulta a propósito del reportaje anoche de Canal Mega, donde evidentemente la gente queda tremendamente preocupada porque a nombre de la salud mental se han perdido una gran cantidad de recursos. Así es. Sí, bueno, eso también es un tema importante, cómo se destinan los recursos y que efectivamente también se pueda ver que los recursos que se destinan terminan finalmente generando beneficios a la comunidad y no se pierden en el camino. Sin duda, que es lo que más indignación genera, no solo en las familias que tienen una persona, un paciente enfermo mental, sino que en general en la sociedad nacional, considerando de que este es un tema tremendamente importante. El propio presidente de la República lo ha incluido como una de sus prioridades y claro, después constatar este tipo de delitos, de verdad no refleja lo que la gente en definitiva quiere cuando se dice que se puede apoyar este tipo de enfermedades. Francisco le decía que hay cifras que sin duda llaman la atención. El estrés hoy día está cubriendo a gran parte de los trabajadores en nuestro país. ¿Es posible que desde el punto de vista profesional usted nos explique qué es el estrés? Porque a lo mejor confundimos el término con otras situaciones que estamos viviendo. Sí, mire, yo creo que el estrés hoy día, primero mencionar que nosotros como país tenemos muy instalado esto, que somos un país depresivo, que somos un país con alto suicidio, etcétera, que son temas que están muchas veces en el nivel de la percepción, porque por ejemplo se habla mucho, yo escucho siempre en los medios muchas veces que somos por ejemplo, he escuchado muchas veces decir que somos el país que tiene más suicidio adolescente, y eso no es así. Entonces siempre también cuando aparecen los estudios es súper importante mirar de dónde vienen y si realmente son estudios o son percepciones. Los otros países entienden como que en Chile está sobrediagnosticada la depresión, por ejemplo, y que muchas de las cosas que nosotros sentimos como depresión probablemente no son un trastorno o una enfermedad, sino que más bien son cuestiones de la vida cotidiana. El estrés es algo que también forma parte de la vida cotidiana. El estrés sano es el que nos ayuda a estar alerta, a estar atentos, a activarnos, a concentrarnos. No obstante, el problema es el síndrome de afrontamiento del estrés. Es cuando estamos afrontando el estrés y no paramos. Y eso forma parte de la vida moderna o postmoderna hoy en día, de andar tan apurado, de andar siempre con la mente ocupada. Entonces estamos viviendo transformaciones en nuestras vidas que probablemente son muy rápidas. Yo nací el año 80 y vi cómo llegó este tema de los celulares, que antes todos hablábamos por cable. Y eso llegó de un porrazo. ¿Cierto? Jamás nos imaginamos que íbamos a hablar sin cable. Así es. Después aparecieron los correos electrónicos y ya dejamos de mandar cartas y ocupar el correo. Ahora apareció la inteligencia artificial y en 5 años más quizá usted ya no va a tener que llamarme a mí como psicólogo, sino que la inteligencia artificial le va a responder muchas de las preguntas. Seguramente. Pero van a haber cosas que son lo humano, que eso nunca va a ser transformado. Sí. Y si a eso y a eso le sumamos que hay toda una generación que viene asociada a la inteligencia artificial, a todo este adelanto tecnológico, es un conflicto para las generaciones que ya llevamos un tiempo en esta sociedad. Claro, y ahí yo creo que lo importante, por lo menos lo que yo estudié, las generaciones antiguas le entregan una herencia y un tesoro a las generaciones nuevas. Y eso hoy día no está pasando mucho porque no conversamos mucho entre las generaciones. ¿Falta el abuelo?
falta el abuelo, falta la familia extensa, porque las debilidades que podría tener, por ejemplo, la figura de mi padre, quizás las compensaba la figura de mi abuelo. Sin duda. Hoy día muchas veces no existe ni el uno ni el otro, entonces las personas nos desarrollamos un poco incompletas versus lo que era en el siglo XX la formación de las familias, que siempre fue más extensa en la mayoría de las culturas. Entonces estamos adaptándonos a una forma de vida que no estaba aprobada en los seres humanos antes. Entonces, eso desde mi punto de vista es lo que está generando este estrés tan grande en la vida cotidiana, donde no hacemos cortes, porque cada vez más, o sea, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, las noticias empezaban a las 8 de la tarde. Después empezaron a las 9 y ahora pues, terminan como a las 11:30. Sí, entonces, pero hay también una diferencia ahí, Francisco, qué bueno que pones ese ejemplo, porque a mí me da la impresión de que también aquí la noticia comenzaba a las 9 o comenzaba a las 10 y hoy día termina a las 11. Pero ojo, hoy día la noticia no termina, porque claro, la noticia usted antes se sentaban a las 9 de la noche a ver 60 minutos, 24 y todo eso, ¿ya? Y hoy día no, porque el joven, el niño, está constantemente bombardeado de noticias, que las recibe a través del TikTok, que las recibe a través del Instagram. O sea, está imposible de desconectarse. Si es que lo quiere hacer, le cuesta, porque la noticia está en cualquier instante. Y la noticia no digo solamente del país, de la región, de la ciudad. La noticia o el mensaje que para él es noticia. Así es. Y hoy día lo que necesitamos es desarrollar la capacidad de elegir la información, porque la información está toda accesible. Lo importante es saber elegir hacia dónde quiero ir, qué es lo que me motiva, qué es lo que me interesa hoy día, porque está todo a disposición, por lo menos en cuanto a información, hoy día está muy accesible. Yo lo que quiera saber, lo que quiera conocer, es cosa que sepa buscar y lo voy a encontrar. Entonces ahí yo creo que está la clave en los tiempos actuales para poder trabajar la salud mental dentro de las familias, poder conversar más, poder mantener eso. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, no hay que quedarse pegado en ir en contra de la evolución de las cosas, porque eso también nos va a hacer tener más estrés, pero tenemos que ir generando este encuentro entre la historia y lo nuevo. Y para eso necesitamos hacer estos encuentros entre generaciones. Yo trabajé en el sur, en Osorno, anteriormente un poco más al sur de ustedes, y hacíamos harto eso en salud mental, hacer encuentros, sobre todo en las zonas más rurales, entre los adolescentes y los abuelos, los ancianos del territorio. Eso a nosotros no. Yo tengo la impresión de que un encuentro de eso servía más que ocho sesiones individuales, por decirle algo. Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de compartir estos cuentos de estar en el campo, por ejemplo, del fogón, y compartir claro, ahí iluminado por un chonchón y conocer esas historias que no sabemos si son historias, si son verdad, están entre la realidad y la ficción, de esos famosos cueros. Claro. No sé si lo escuchó, ¿no? De que uno iba a un lugar a bañarse y de repente se vieron, lo contó, lo dijo un tío, que había un cuero y que después se metió al agua solo y toda una historia. Entonces, eso hacía quedar entre la realidad y la ficción y estar ahí, entre otros cuentos que uno iba recibiendo, que uno decía, los viejos contaban puros cuentos, pero ¿cuánto nos formaban o cuánto nos daban de transmisión de mensaje? Claro, exactamente. Entonces ahí hay una transmisión cultural y los jóvenes lo que encuentran hoy día es que se encuentran en un espacio vacío sin elementos culturales, sin identidad cultural. Y eso es lo que ocurre hoy día. Un tema, sí, un tema complejo.
Sí, que nos faltan referentes con quien identificarnos y por eso empezamos a buscar afuera y también por eso hoy día los jóvenes se sienten vacíos y empiezan también con estas crisis de no sentirse bien, de no encontrarse bien porque no está construida su identidad. Francisco, podemos volver un poquito al tema de la salud mental en los trabajadores y yo creo que aquí hemos sido parte de la historia y hemos vivido un momento letal en nuestro planeta con todo lo que fue la presencia del COVID y lo que significó en el cambio de hábito por un tiempo prolongado, por 2 años, incluso por 3, en el trabajo, y que donde se implementa el teletrabajo y que va quedando como una herramienta de emergencia y a veces ni tan de emergencia, que es posible usarla, porque algunas empresas dijeron, oye, es que si no vienen 10, tenemos 10 oficinas menos, bajamos la luz, los costos, hasta el papel higiénico lo vamos ahorrando, y se dieron cuenta que podían tener el mismo rendimiento con la gente trabajando en la casa. Pero yo no quiero calificar eso, si es bueno o malo. Lo que quiero decir es que nos cambiaron la forma de trabajar. Así es. Sí, y eso tiene que ver con los cambios que está teniendo el mundo. Yo creo que quizás, bueno, hay personas, no sé, yo lo veo, por ejemplo, claro, uno probablemente al estar en teletrabajo va a transferirse gastos a la casa, ¿cierto? El tener el computador prendido, esto, lo otro. Hay otras personas que también sienten que esa es una mejor opción para ellas. Hoy día uno ve acá en Chile viviendo personas de países en Europa, en Estados Unidos, que están viviendo acá pero que están haciendo teletrabajo. Y al revés también, ¿ah? Y al revés también. Entonces, probablemente son formas que vamos a ver mañana. Hoy día se está transformando el mundo del trabajo grandemente y claro, lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a que aquí probablemente ha habido históricamente una relación de abuso entre el patrón y el trabajador histórica. Entonces también probablemente en nuestro contrato de trabajo, así como en abstracto, existe mucha desconfianza entre el trabajador y el empleador. Sí. Y eso probablemente uno lo ve en muchas partes y son muy pocos los espacios donde existe este encuentro como más genuino entre quien emplea y quien trabaja. Pero aquí también hay un tema en que yo no sé, usted el psicólogo, usted el profesional de la salud mental, pero veo que las generaciones nuevas, en realidad ellos miran su condición personal, su condición incluso de salud también, para enfrentar ciertos trabajos. Y en ese aspecto ven los temas de horario, ven las distancias, ven las conveniencias. En cambio nosotros, y en los cuales me incluyo, yo ya soy de una generación que va ya en retirada, tuvimos que trabajar en las condiciones que fuera. De pronto la condición daba lo mismo con tal de poder tener lo que significa el ingreso mensual para lo que uno debe enfrentar en la vida. Claro, hoy día probablemente quizás somos más conscientes de un estándar que debería existir por un lado. Por otro lado también quizás no tenemos la fuerza que existía antes para sacar adelante el país y la sociedad. Yo también veo eso en cuanto a, por ejemplo, en el tema de la salud. Había en general una sensación de mucha vocación, de mucha entrega, y hoy día eso se está viendo que los trabajadores de la salud se están enfermando, hay mucho ausentismo y hay mucha dificultad hoy día en las relaciones interpersonales, que es un tema social que estamos viendo y que también es digno de analizar, de ver también más allá de los psicólogos, de los psiquiatras, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos conversando y finalmente
recuerdo que cuando empecé a estudiar nos hablaban de el contrato social que está implícito detrás de todas nuestras prácticas. Entonces, probablemente es eso lo que estamos todavía dándole vueltas, que tiene que ver también con lo que se conversó en los temas de las constituciones que se trataron de cambiar, y que todavía no estamos claros en cuál es el contrato social, de qué manera nos vamos a convivir en el país. Y yo creo que eso es algo importante que se está discutiendo. Si uno lo ve también, tiene que ver con este tema de la seguridad, tiene que ver con qué vamos a hacer con los adolescentes que están, digamos, perdidos y entrando a la delincuencia, qué vamos a hacer con los adultos mayores de nuestra sociedad. Todas esas cosas son las que hoy día se están reorganizando y nos tienen muy preocupados. Sí, le iba a decir, y con toda razón, los trabajadores de la salud hoy día están preocupados porque en los consultorios, en las postas, en los lugares más apartados son atacados, y no tan apartados, algunos en el caso de la región metropolitana, consultorios que están muy cercanos en el centro incluso, son golpeados, son atacados. Entonces es otro mundo el que enfrenta a ese trabajador, cuando antes su labor era muy bien valorada y respetada. Claro. Sí, eso es una realidad que estamos viviendo y que efectivamente antes también la gente cuidaba mucho más su entorno, sentía como suyo el consultorio, por ejemplo, en este caso. ¿Y las escuelas? La escuela las cuidaba. Hoy día pareciera ser que eso no está tan fuertemente arraigado, porque probablemente tampoco las personas sienten que existe un proyecto país que les incorpore. Yo, en las conversaciones con los jóvenes, en los centros de recuperación, de drogas, de rehabilitación, plantean eso, o sea, que no hay un futuro, que no hay un proyecto de vida dentro de su contexto. Y yo creo que por ahí va el tema, cómo construimos un proyecto país que quepamos todos y todas. Es un tema no menor. Nosotros estamos desarrollando en este programa los días viernes una mirada de la juventud hoy día, y que hemos denominado la juventud hoy y sus proyecciones. Hemos estado conversando con jóvenes, hemos estado conversando con profesionales del área que tiene que ver también vinculada al tema del desarrollo y el apego al joven. Y claro, aquí hay toda una situación que se da, y que desgraciadamente ese joven mañana es adulto y tiene ya la responsabilidad de lo que significa el desarrollo del país, nada más ni nada menos. Así es, son las nuevas generaciones que nos van a cuidar cuando nosotros estemos ya fuera del mundo laboral. Sí, es complejo, no es menor, pero en definitiva, y es que quiero volver a la primera pregunta que hice, si es que estamos con estrés, ¿cuáles son los síntomas? Y aquí preguntarle como doctor, como psicólogo, ¿cuáles son los síntomas, Francisco, de esta situación? ¿Cuándo yo debo recurrir a un profesional? Porque ya es algo que... Usted me dijo, el estrés, hay un estrés bueno, sí. pero cuando está la otra situación, ¿en cuál cosas tengo que poner ojo? Mire, lo más importante es cuando empezamos a tener síntomas, cuando empezamos a sentir, por ejemplo, dolores de cabeza, fatiga, alteraciones del sueño. En general, cuando empiezan problemas con el estrés, lo primero que se afecta es el sueño, es la alimentación, son como las funciones básicas. Empieza uno a sentir ansiedad, probablemente irritabilidad, dificultad para concentrarse, problemas en la memoria. Cuando empiezan estas molestias, primero es normal que uno después de un día de cansancio, al final del día se sienta más cansado, le duele un poco la cabeza, por ejemplo, no sé. No obstante, cuando esto permanece por más de 15 días, 20 días, en ese momento ya es importante ir a consultar a un médico, a un psicólogo, o aplicar alguna medida, digamos, de autocuidado.
hacer un poco de deporte, un paseo, distraerse, elegir una película para no seguir pensando en los problemas o en el trabajo, son las cosas como más importantes. Pero de sostenerse los malestares por más de 15 días, ahí es importante acudir al médico porque pareciera ser que pasado ese periodo es necesaria una intervención, ya sea con medicamentos o por algún profesional, y tener control para que no se vaya a transformar después en una enfermedad ya instalada que se pudiera cronificar. El aislarse también de su entorno laboral, de sus colegas, tratar de evitar conversar con ellos, ¿es también un signo que estamos pasando una situación anormal? El aislamiento es uno de los síntomas más importantes o signos que uno puede ver en las personas cuando están afectadas en su salud mental. Por eso es tan importante el apoyo de pares, porque necesitamos de las otras personas. Muchas veces ni siquiera necesito un psicólogo, necesito conversar con un familiar, con un amigo, con alguien de confianza. En primera instancia, si con esas medidas no es posible una mejoría, ahí es necesario llegar ya donde los profesionales, donde los equipos de salud. ¿El compartir la risa es un elemento también paliativo de esto? El humor es muy importante, el humor en los equipos de salud, en los equipos que van a trabajar en emergencias, en desastres, es una herramienta importantísima para esto. De hecho, hay muchas personas que hoy día se dedican a la risoterapia. Risoterapia. Exacto, que van a las empresas y empiezan a trabajar con la risa, y tiene muy buenos resultados. Ahora eso es un trabajo más bien para la sintomatología, para el momento, porque muchas veces uno después de estas pildoritas o de estos... Es como un ibuprofeno. Exacto, pero probablemente me lo tomo hoy día, me siento bien hoy día, un par de días, y después si siguen las mismas condiciones voy a volver a sentirme de esa misma manera. Entonces ahí es importante quizás tener una mirada más amplia y ver qué es lo que me estaría afectando más fuertemente y que quizás no le estoy pudiendo ver ese detalle. Por eso es tan importante conversar con otra persona. Es lo más importante. Y la familia también aquí tiene mucho que decir, ¿verdad? Así es, o sea, de hecho es el principal núcleo de contención de una persona, su familia. Por lo tanto es importante tener buenas relaciones con las personas que uno tiene cerca. Claro, lo más complicado y seguramente es más complejo cuando ese trabajador no tiene entorno familiar, vive solo por diversas razones o está aislado, está trabajando en otra zona donde vive su familia. Ahí hay un elemento adicional que viene a complicar más el tema del estrés. Así es, porque cuando uno se siente solo, eso también genera estrés. Eso también empieza a ser un peso más para la persona. Entonces, nosotros somos seres sociales. Los seres humanos necesitamos compartir, necesitamos conversar, necesitamos reflejarnos en el otro. Bueno, quiero agradecer la gentileza, el tiempo, la dedicación para estar con nosotros en esta Conexión Ciudadana de día lunes a Francisco Muñoz. Él es psicólogo, miembro del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud del MinSal. Francisco, un agrado en conocerlo. Muchas gracias por este contacto. Igualmente, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Chao. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.